De parto en la Villavesa, una mujer a punto ha estado de dar a luz se ha subido a esa Villavesa a primera hora de la mañana en Barañán y al ver que el parto era inminente, el chofer no se lo ha pensado y le ha llevado hasta la misma puerta de maternidad. He quitado el letrero y he ido derecho a la puerta y me he ido derecho. Yo sabía que era capaz de entrar y como he entrado el autobús y solo pensaba en entrar y llegar. Mucha atención si se van a desplazar en coche para este fin de semana desde esta tarde porque se van a repetir las tormentas. Se ha activado la alerta naranja a partir de las 6 por fuertes precipitaciones en Navarra. El mayor riesgo en el centro y la ribera. Y el Consejo de Ministros aprueba un paquete de ayudas de más de 700 millones de euros para paliar las consecuencias de las riadas en España desde el mes de junio. Tafalla y zona media entran en esas ayudas. Se cumplen 2 años del crimen de los Corralillos. Los familiares de Daniel de la Fuente denuncian que 7 meses después del juicio no hay sentencia y el condenado por el homicidio del joven sigue en la calle. Pues nos sentimos defraudados, decepcionados y no sé si tan siquiera ya nos llegamos a sentir. No puede ser que después de 7 meses de que sabemos que es condenado por homicidio, según el jurado popular, no se haya firmado la sentencia. Que solamente es decir si va de 2 años y medio, que ríete tú, a 10 años. Y hartazgo ante la nueva cita electoral lo demuestra más que más de 110.000 personas se han dado de baja para no recibir propaganda electoral. Las redes se movilizan y la página web del Instituto Nacional de Estadística se colapsa. Vayamos a ese lugar en donde todo fue mejor. Bueno, pues así suena, pero no pasa nada. Es el nuevo disco de Amaia Romero. Hoy ve la luz el primer trabajo del artista navarra que presentará en directo el 5 de octubre en Baluarte.